hablar de tres temas fundamentales para mí. Primero, la época en que me tocó competir como candidata a la presidencia del Colegio de Periodistas. Lo primero es que hubo colegas que expresaron, muy pocos por cierto, porque ganamos en reiteradas ocasiones la presidencia, que era muy joven y que era mujer. Y eso es a lo que la mujer periodista se enfrentó en su momento, que ha sido muy difícil cada minuto, cada momento vencer los estereotipos, los prejuicios, el machismo que está en todas partes y también el periodismo. Vencer primero que ser lindas, hermosas e inteligentes es posible. Y todas aquí han pasado en su momento vencer cada momento de ese espacio donde no había ofrecimientos indecentes o donde había algún tipo de insinuaciones que era peor, o si existía en algún momento algún rumor, alguna situación especial. Y luego la experiencia de cuando ibas a entrevistar una fuente, las mujeres solamente hablaban de niños y de familia, pero cuando querías que hablaran de política, alguien en la redacción suelta decía, no, entrevistas a fulano, o ¿por qué entrevistas a tantas mujeres? O cuando ibas a hacer una entrevista a una mujer X conocida, en la sala de redacción alguien te decía, a ella no, porque ella le quitó el marido a otra. Y resulta que uno se pregunta, dice, imagínate si yo tuviera que entrevistar a los hombres porque desde el presidente para abajo y decir, mira, ese no, porque ese tiene 1, 2 o 3 frentes, ¿no? Yo no podría entrevistar a más de 4, ¿no? Sin embargo, en mi época y en el momento del periodismo, había que vencer esos estereotipos, había que vencer esos espacios para las mujeres. A ver hasta dónde llegas con esa cara bonita, o hasta dónde llegas con esa capacidad. Y luego, cuando decidí ser madre, y yo no pedía permiso porque por ejemplo el tema de televisión había que ponerse de acuerdo cuándo y no salir con esas barreras enormes de televisión, ¿verdad? No era tan fácil tampoco. Me tocó ser madre y presidenta del colegio, primeriza. Me tocaron, como dice Franklin, después del 90, me tocó la reconciliación, me tocó hacer agenda común con el sindicato de periodistas, aprender de las lecciones y los errores de ambas organizaciones, porque tanto el colegio como el sindicato en su momento parcializaron y asumieron posiciones democráticas, antidemocráticas, a favor del militarismo. Había quienes aplaudían la invasión norteamericana a Panamá, habían periodistas que lo hacían, y era una posición muy difícil en esa época, pero cada quien respondía a sus circunstancias, a sus posiciones políticas e ideológicas. Y al final, el periodista era un tonto útil para el poder, para los sectores que respondían a sectores económicos, ideológicos, políticos, pero les interesa a los periodistas la agenda común de nuestros derechos, de reconocer cuál era la profesión de periodista y por qué había que estudiar. Eso, la historia hoy nos da la razón. ¿Por qué había y por qué tenemos que ser periodistas profesionales? No impedirle la entrada a nadie, no decirle que si tú no eres periodista no puedes estar, sino hacer la diferencia. Porque al final la credibilidad es lo único con lo que tenemos. Nuestra época nos tocó muchas veces presentar un proyecto de ley y llevar adelante con iniciativas lo que era el respeto a la profesión del periodista. Esa era nuestra agenda. Y defender a muchos colegas. Yo recuerdo haber hecho reuniones del colegio con mi bebé de meses en una sabanilla, y algunos se acordarán. Mientras yo hacía la reunión del colegio, el bebé estaba dormido en la mitad de la mesa de la oficina, o estar dándole leche materna a mi bebé y estar contestando una llamada de una denuncia porque había maltratado a un periodista, a un camarógrafo, o a cualquier colega que lo necesitara. La posición de nosotros en esa época, yo estoy bien con usted, presidente o presidenta, hasta cuando se mete como un periodista. Entonces los comunicados iban y venían.
Teníamos los enemigos de todos lados. Nadie nos quería, por supuesto. Porque si el presidente se metía y era soberbio, tenía su comunicado. Si el ministro le decía a los periodistas que eran, ¿ustedes saben qué? Porque no lo voy a repetir, ¿se acuerdan? Los ministros que decían, los periodistas son unos, le hacíamos su comunicado. Así que el que se metía con los periodistas, se metía con el colegio. Y se metía con el gremio. Y había que hacerse respetar. A veces había colegas que decían, no me defiendas, Bárbara, porque más nunca me van a contratar.